Vamos a ver un ejercicio de función exponencial de las situaciones problemáticas. Todo lo demás de cómo es función exponencial o lo que quieran de todos los contenidos específicos, obviamente hay millones de tutoriales en YouTube. De todas formas, si quieren, nada, me avisan y ya. Pero vamos a los problemas que es a lo que nos interesa y básicamente tenemos que saber pensar. Tenemos un problema que nos dice que la población de bacterias experimenta un crecimiento exponencial. Al inicio del experimento hay 100 bacterias presentes. Se sabe que la población de bacterias aumenta un 20% por hora. Teniendo en cuenta que la fórmula general para modelar el crecimiento poblacional de manera exponencial es, y nos dan la fórmula, P en función de t es igual a P sub 0 por 1 más R elevado a la t, ¿dónde? Y nos dan los parámetros. P en función de t es la población en función del tiempo t. Chocolate por la noticia. P sub 0 es la población inicial y R es la tasa de crecimiento. Se pide plantear la fórmula para modelar la población de bacterias en función del tiempo. Determinar cuántas bacterias habrá después de 3 horas y en qué momento las bacterias llegan a ser 2000. Parece difícil, parece complicado, sobre todo si recién empiezan con el tema de los problemas de función exponencial, pero es bastante sencillo, porque lo único que tenemos que saber son un par de tips de las funciones exponenciales y después saber pensar. Entendamos la situación. Esto es lo que tiene que pasar por nuestras cabezas cada vez que tengamos que hacer un problema. Elaborar qué es lo que nos están diciendo y qué es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Al inicio del experimento, dice el problema, había 100 bacterias. Eso quiere decir que 100 es la población inicial, P sub 0, según la fórmula, ¿sí? Y que la población de bacterias aumenta un 20% por hora. Y por otro lado nos hablan de tasa de crecimiento. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, recuerden que sacar el 20% de algo es lo mismo que multiplicarlo por 0,2. Cualquier cosa me consultan eso después. Bien, o sea que cuando el tiempo es cero, es decir, no pasó una hora, estamos en el minuto de arranque, tenemos 100 bacterias. Bien, eso quiere decir que cuando pase una hora, según lo que nos dice el problema, vamos a tener las 100 bacterias más el 20% de lo que teníamos. 100 por 0,2, 100 por su 20% es 120. Ok, eso quiere decir que cuando pasen 2 horas vamos a tener lo que teníamos antes, los 120, más su 20%. Es decir, 120 más 120 por el 20%. Eso me da 144. Y cuando pasen 3 horas va a pasar lo mismo, solo que ahora vamos a tener 144, ¿no? Más el 20%. Y después vamos a tener 172,80 más su 20%. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo traducimos todo eso, verdad? Bueno, nos decían que R es la tasa del crecimiento, nos decía el problema, perfecto. Una tasa es un porcentaje, ¿sí? Recuerden, tasa es porcentaje. Así que en nuestro ejercicio nos dicen que aumentan al 20% por hora, por lo tanto R es 0,2, es 20 dividido 100. Y el tiempo T está en horas, así que no tendríamos que tener problemas. ¿Por qué? Porque hay una identidad entre el tiempo que nos dicen y la tasa. El tiempo está en horas y la tasa es el 20% por hora. Eso quiere decir que si nosotros hiciéramos un gráfico, hacemos una pequeña tabla de valores con los valores que sacamos manualmente, sin fórmulas, ¿sí? Sin función exponencial, usando el sentido común, nos daría esto, ¿sí? El tiempo cero, cuando arrancamos y no pasó nada, con nuestra población inicial de 100, y así sucesivamente con el transcurso de las 4 horas, y el grafiquito nos daría un grafiquito de función exponencial, que esto lo sacó Excel muy bonito. Perfecto. Así que vamos a resolver. Nos decía, plantear la fórmula para modelar la población de bacterias en función del tiempo. Bien, los datos que teníamos era P en función de T. P en función de T es la función, es la f de x, es y. T es la variable x. P sub 0 son las 100 bacterias, es la población cuando todavía no pasó ni un segundo y es con la que empezamos a trabajar.
y R es el porcentaje alias tasa en este caso. O sea que de nuestra fórmula, la fórmula que nos dan en la prueba, nosotros reemplazamos simplemente los valores con los datos que tenemos, donde P sub 0, la población original o población inicial es 100, por 1 más, que es la fórmula que nos dieron, no hacemos nada, solo que R lo cambiamos por 0,2, que ya sabemos que es la tasa, elevado a la T, que es el tiempo transcurrido, que sabemos que está en horas. Por lo tanto, cuando nos piden determinar cuántas bacterias habrá después de 3 horas, planteamos nuestra fórmula. ¿Y qué le tenemos que cambiar? Y nos piden determinar cuántas bacterias habrá después de 3 horas. Básicamente nos están diciendo que las horas son 3. Reemplazamos T por 3 y calculamos. Punto final. Fácil, ¿no? En el C nos dice en qué momento las bacterias llegan a ser 2000. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Qué nos están preguntando? El tiempo. Como el tiempo está en horas, nuestra respuesta nos va a dar en horas. ¿Y qué nos dicen? ¿En qué momento? ¿Cuál es el T en las que las bacterias van a ser 2000? Que las bacterias vayan, lleguen a ser 2000, nos están diciendo que es la población final en ese momento que queremos calcular. Bueno, entonces es sencillo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es agarrar la formulita que nosotros ya cambiamos, la población original y la tasa de crecimiento, y reemplazar P en función de T, ahora es 2000 según el ítem C. Y después, nada, lo único que tenemos que hacer es sacar T, porque nos están preguntando el tiempo, nos preguntan en qué momento. Así que simplemente hacemos un pasaje, una ecuación, el 100 que está acá lo pasamos para acá, simplificamos los ceros, así que nos queda que 20 es igual a 1 más 0,2 elevado a la T. Y ahora, ¿cómo hacemos para sacar? Esta es una ecuación simple, exponencial, que también, si tienen dudas, me avisan. ¿Qué hacíamos? Acá igual está explicadito, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sacamos la T de ahí? Bueno, con su función inversa. La técnica, las mejores prácticas y la técnica más usada por ello es aplicar logaritmo de ambos lados. Aplicamos logaritmo de ambos lados. Acuérdense, lo que ustedes ponen en un lugar, de un lado de la igualdad, si lo ponen del otro lado, se sigue manteniendo la igualdad. ¿Mm? Entonces tenemos el logaritmo a 20 a un lado de la igualdad y el logaritmo de 1 más 0,2 elevado a la t. ¿Por qué hacemos eso? Primero porque no tenemos otra alternativa. No tenemos nada que podamos hacer para poder sacar esa t que está ahí arriba, excepto su inversa, que es logaritmo. Pero para aplicar logaritmo y sacar esa t de ahí, tenemos que aplicar de los dos lados. Entonces aplicamos logaritmos de los dos lados y después, para bajar la t de ahí, aplicamos la propiedad de potencia de logaritmos. La propiedad de potencia nos decía que si tenemos el logaritmo de un argumento que está elevado a un exponente, se resuelve bajando el exponente multiplicando el logaritmo del argumento. ¿Mm? Es muy fácil. El logaritmo de algo que está elevado a un exponente, la propiedad me dice que lo baje. Lo bajo y me queda delante del logaritmo multiplicado. Entonces después simplemente lo único que tengo que hacer es pasar esto que queda multiplicado, el logaritmo de 1 más 0,2 que queda multiplicando a t, que es nuestra incógnita, lo paso dividiendo. Hago la cuenta, fíjense que el logaritmo que apliqué es logaritmo el de la cálculo, logaritmo en base 10, así que nada, logaritmo de 20 sobre el logaritmo de 1a, meto los dedos en la calculadora, calculo y me da 1643. 1643, ¿qué? 1643 horas. No hace falta que lo expliquemos porque todo nuestro problema desde el principio lo planteamos así. Acá tienen la opción de contacto, me piden el PDF, cualquier cosa, y acá en contacto tienen todos los datos donde nos pueden encontrar, así que nada. Bueno, abrazo y hasta la próxima.